Buenas tardes y bienvenidos a otro vídeo de ESPA 2 para el módulo 5. Hoy vamos a hablar del primer contenido del módulo 5, que sería el espacio rural, y que debería estudiarse pues aproximadamente entre el 8 y el 15, la primera quincena de enero, ¿de acuerdo? Bajamos, como en el módulo anterior, los contenidos están en color amarillo y las tareas están en color rojo, así que entramos en el enlace que lleva al espacio rural y vamos al tema, ¿de acuerdo? Vamos aquí a características del espacio rural. Bueno, pues las zonas rurales se caracterizan porque en ellas se desarrollan fundamentalmente actividades agropecuarias, es decir, actividades agrícolas y actividades ganaderas. Agroindustriales, es decir, en que los productos agrícolas y ganaderos sufren una transformación industrial, o bien extractivas, es decir, que actividades como la minería, que se extraen recursos del subsuelo. Aquí dice, bueno, pues que son actividades fundamentalmente basadas en la obtención y tratamiento de materias primas y de recursos naturales de la naturaleza. Las zonas rurales se caracterizan por una débil densidad de población, que quiere decir que están poco pobladas o mucho menos pobladas que las ciudades. Y dice el texto que normalmente en las zonas rurales los lazos y vínculos son más fuertes entre las personas, por lo menos mucha más gente se conoce, ¿no?, que en las zonas urbanas, donde uno pues tiene menos lazos con las personas con las que viven. De hecho, muchas veces en muchos bloques pues mucha gente no sabe ni quiénes son sus vecinos, ¿no? Aquí en las zonas rurales eso no suele darse. En el apartado 1.1 nos habla de dos tipos de poblamiento: el poblamiento disperso o el poblamiento concentrado. El poblamiento disperso, como vemos aquí, hace referencia al poblamiento típico que se da en el norte de la península ibérica, es decir, casas aisladas pues rodeadas de una explotación agrícola. Y el poblamiento concentrado hace referencia pues a lo que estamos acostumbrados en Andalucía, a que las viviendas están unidas en un núcleo y la mayoría de la población vive ahí. Entre una situación y otra pues tenemos un poblamiento que se denomina intercalar, es decir, a medio camino entre el disperso y el concentrado. Si nos fijamos en los gráficos A, B y C, vemos que el gráfico A muestra una situación de poblamiento concentrado, las viviendas están juntas. El B, poblamiento disperso, las viviendas están separadas. Y el C sería una situación de poblamiento intercalar, tenemos algunos núcleos y algunas viviendas, ¿no?, aisladas. Bueno, se recomienda, como en el módulo anterior, el módulo 4, se recomienda hacer estas tareas que están al final, ya que son parecidas a las que caerán en el examen. Vale, las actividades económicas del espacio rural, pues como ya hemos dicho, se basan en la agricultura, la ganadería, lo que se conocen ambas como actividades agropecuarias, la explotación forestal, o también llamada silvicultura, y bueno, normalmente hay muchas áreas de conservación, parques naturales, y también son zonas donde se desarrollan nuevas actividades económicas como el turismo rural. Si vamos hacia abajo, pues aquí vemos el espacio rural. Hoy en día pues también es un espacio donde la gente viene a hacer rutas, a disfrutar del ocio. También tenemos actividades extractivas y también tenemos actividades, por ejemplo, de turismo de nieve, estaciones de esquí, por ejemplo, en algunas zonas rurales. Aunque también, y en los últimos años, empiezan a aumentar las industrias que se asientan en las zonas rurales para explotar las materias primas y los recursos que en ellas se producen. Se recomienda hacer esas actividades del final, ¿vale? Bueno, el apartado 2 nos habla del paisaje agrario, ¿no? Y nos va a decir que hay una serie de elementos que lo condicionan. El primer elemento que condiciona el paisaje agrario son las condiciones naturales, es decir, las condiciones de la naturaleza en la que se desarrolla. Por ejemplo, va a ser muy importante el clima. Hay que pensar que en la península ibérica hay una gran diferencia entre los paisajes agrarios del norte de la península, con un clima oceánico donde llueve mucho y de forma bastante abundante, repartida a lo largo de todo el año, del resto de la península, que tiene un clima mediterráneo con grandes sequías estivales. Otro factor físico que va a condicionar mucho el espacio agrario va a ser el relieve. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en las zonas donde el relieve es importante impide el uso de maquinaria o puede limitar las actividades agrícolas.
En algunas zonas hay que hacer terrazas o bancales para poder aprovechar la agricultura en las zonas dependientes. Y un tercer factor que condiciona mucho el espacio agrario va a ser los tipos de suelo. Hay suelos que son muy fértiles, muy buenos para la agricultura, y otros suelos que no son tan fértiles. Aquí vemos, por ejemplo, un suelo muy seco, ¿no?, que ahora mismo no sería apto para desarrollar actividades agrícolas, y aquí vemos un suelo que parece mucho más fértil, ¿no? Los suelos arenosos normalmente no son buenos para la agricultura, son mejores los suelos arcillosos, ¿no?, de grano fino, como dice el texto. En cuanto a los factores humanos, los seres humanos también hemos transformado el espacio agrario, ¿no? Aquí vemos una imagen, por ejemplo, de los cultivos bajo invernadero que predominan en Almería. ¿Qué factores humanos han influido en el espacio agrario? Bueno, pues el primer factor humano es la cantidad de personas que hay en un sitio, ¿no?, la presión demográfica. Las zonas muy pobladas normalmente se ha reducido el espacio rural. Y zonas muy pobladas, como por ejemplo Asia, ¿no?, en China, pues lo que ejerce una presión sobre el espacio agrario enorme para producir suficiente alimento para todas esas personas. Y otro de los factores humanos que han modificado el espacio agrario, pues son el uso de la maquinaria, de la tecnología. Hay que pensar que hoy en día la agricultura y la ganadería pues ya no se parecen a las tradicionales. Hoy en día hay sembradoras, cosechadoras, riego por goteo, controlado por ordenador. Hay agricultores que tienen sensores en el campo y saben en tiempo real las condiciones de humedad del suelo, de la temperatura. Bueno, pues todo eso crea paisajes agrarios diferentes, ¿no? Bueno, así que los factores naturales y los factores humanos pues condicionan mucho el espacio agrario. Otro factor humano va a ser, normalmente, cuando uno tiene una explotación agraria, pues la divide en porciones, ¿no? Esas porciones reciben el nombre de parcelas. Y esas parcelas pues pueden estar separadas por vallas o pueden no estar separadas. También va a condicionar el tipo de cultivo que se da en esa zona o el sistema de cultivo que se aplica. Y eso es lo que vamos a ver en este apartado. Por ejemplo, hay sitios donde las propiedades agrarias son muy pequeñas y se denominan minifundios. En España hablamos de todas aquellas propiedades menores de 10 hectáreas se consideran minifundios. Y los latifundios son grandes propiedades que van más allá de 100 hectáreas. Por cierto, ya que estamos hablando de las hectáreas, vamos a ver qué es una hectárea porque no todo el mundo lo tiene muy claro. La hectárea, como dice aquí, es una unidad de medida equivalente a 10.000 metros cuadrados, es decir, un cuadrado que tenga 100 metros por 100 metros. La superficie de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado, ¿no? Pues yo si a 100 metros le multiplico 100 por 100, le tengo que poner 2 ceros más, así que 10.000 metros cuadrados. Claro, en principio uno dice, bueno, 10.000 metros cuadrados, ¿eso a qué equivale? Pues vamos a intentar poner una imagen que nos sirva para tener una aproximadamente qué es lo que es qué es lo que es una hectárea. Y hay un ejemplo que nos viene muy bien y es un campo de fútbol. Aproximadamente un campo de fútbol tiene unos 10.000 metros cuadrados, es decir, es aproximadamente una hectárea. Así que cuando hablamos de una propiedad que tiene 5 hectáreas, pues tenemos que imaginarnos una superficie equivalente a 5 campos de fútbol profesionales, estos que vemos en la televisión, ¿de acuerdo? Bueno, otra característica de las parcelas es que pueden estar abiertas, es decir, no tener ningún tipo de separación, o pueden estar cerradas, por ejemplo, mediante una valla o mediante un muro de mampostería, como aquí en la sierra. Cuando están abiertas se suele utilizar la expresión inglesa de open field, campo abierto. Y cuando están cerradas se suele utilizar la expresión francesa bocage. Por ejemplo, si vemos esta imagen, estos son parcelas alargadas en campo abierto, ¿no? En open field. ¿Por qué? Porque no hay separación entre unas y otras. Aquí vemos una situación clara de bocage, ¿no?, de parcelas cerradas mediante muros de piedra. Normalmente son típicos de las zonas ganaderas. ¿Por qué? Porque impide que el ganado pase de una zona a otra.
Aquí vemos parcelas medianas en una zona de campos abiertos otra vez, de open field. Mm, Esto es un paisaje muy parecido al que tendríamos en el Valle del Guadalquivir, ¿no? Latifundios en la campiña cordobesa. O aquí tenemos minifundios de campo cerrado en China. Bueno, algunos ejemplos, ¿vale? Para hacernos una idea. Bien, si aquí, bueno, vemos una imagen y nos pregunta ¿qué es esto? Veo un open field, bocage, minifundio o latifundio. Bueno, pues hay que intentar contestarlo, ¿vale? A ver si acertamos. Otro tipo de condicionante es el tipo de cultivo que el ser humano lleva a cabo. Hay plantas que son de ciclo anual, es decir, se siembra, se cosecha y el año siguiente puedo sembrar otra cosa. Cambian cada año y hay otras que son de arbolado, claro, como por ejemplo un olivar. Como tarda tanto tiempo en crecer un olivo, pues no puedo cambiar, no resulta conveniente cambiar el cultivo todos los años porque además pierdo la planta, ¿no? Pierdo el árbol. Así que normalmente tenemos cultivos de ciclo anual, que son plantas, y los cultivos arbóreos en árbol, que son permanentes o se mantienen durante bastantes años, y dan dos paisajes rurales pues muy diversos, muy diferentes uno de otro. Vale. Si juntamos todos estos criterios que hemos visto antes, pues veremos que tenemos distintos tipos de agricultura. Por ejemplo, agricultura de secano, aquella en la que no añadimos agua, sino que simplemente se utiliza el agua procedente de la lluvia. Por ejemplo, los cereales suelen ser cosechados cultivados mediante secano. Cultivos de regadío, en los que añadimos agua de manera artificial. Casi todos los frutales, por ejemplo, son plantas, árboles de regadío. Después tenemos cuando una agricultura en la que solamente se siembra una especie, se llama agricultura de monocultivo. Por ejemplo, las zonas de Jaén y de Córdoba, donde hay muchísimo olivo, prácticamente se cultivan monocultivos, nada más que hay una planta. Mientras que la zona en una huerta de verano, por ejemplo, sería un ejemplo de agricultura de policultivo, se siembran distintos tipos de especies. Y por último, se habla de agricultura intensiva o extensiva y de ganadería intensiva o extensiva. Vamos a ver a qué se refiere eso. Bueno, vamos a empezar con la ganadería, tal vez sean buenas, es más fácil de entender. Ganadería intensiva. Vale, pues la ganadería intensiva es aquella en que normalmente los animales están en establos, como vemos aquí, están estabulados. Estabulado viene de la palabra establo. El animal está en el establo, como vemos aquí, se le proporciona comida, cuidados y se le cría al ritmo más rápido posible para obtener la mayor cantidad de carne, leche y productos. Eso sería un ejemplo de ganadería intensiva. Y después la ganadería que abunda por la sierra, por ejemplo, sería la ganadería extensiva. Los animales no están estabulados, sino que están al aire libre. Bueno, a lo mejor hacen la noche en establo, dependiendo de la zona, pero no tiene por qué. Y el animal pues cuenta con una zona de pastoreo amplia en la que puede moverse, comer. Claro, la producción extensiva es mucho más pequeña que la intensiva y pues, lógicamente la carne y los productos pues, son más caros. Bueno, ganadería intensiva, ganadería extensiva. Con la agricultura, bueno, pues vamos a ver un ejemplo de agricultura intensiva. ¿Qué ejemplo tenemos de agricultura intensiva? Bueno, pues la agricultura en invernadero. Ahí vamos a intentar proporcionarle las condiciones idóneas a la planta de temperatura, de humedad, de abono, de productos que necesita para obtener la mayor cantidad de productos posible, o sea, obtener la mayor productividad de las plantas. Eso sería un ejemplo de agricultura intensiva. Y un ejemplo de agricultura extensiva es aquella que se realiza, bueno, pues en grandes superficies. Por ejemplo, para que tengamos una idea, la agricultura de los países nuevos, de los Estados Unidos, de Argentina, son superficies enormes donde no se busca tanto la máxima productividad posible por planta, sino
cultivar áreas enormes, muy grandes, con lo cual la producción pues también es grande. Bueno, vamos a regresar, aquí estamos en este apartado. Muy bien, hay que hacer las actividades del final, ¿de acuerdo? A ver si nos hemos enterado bien. Y claro, producto de todos estos factores físicos y de todos estos factores humanos, tenemos distintos paisajes agrarios, que son muy diferentes de unos países a otros. Incluso dentro de un mismo país podemos tener paisajes agrarios muy diferentes. Por ejemplo, en la península ibérica, el paisaje agrario del norte de la península, de clima oceánico, dominado por la ganadería y de hábitats dispersos, muy diferentes del paisaje del Valle del Guadalquivir, por ejemplo, o del paisaje agrario canario, porque Canarias está más cerca del Ecuador, las temperaturas son más altas, el clima es tropical y por lo tanto los paisajes agrarios son diferentes. Muy bien, nuevos usos del espacio agrario. Bueno, como vemos aquí, en el espacio agrario hoy en día pues se dan distintos usos que en el pasado pues no eran tan habituales. Por ejemplo, cada vez hay más industrias que se asientan en las zonas rurales. Para ello se han construido polígonos industriales, que seguro que nos suena. Esa mayoría, por lo menos en Andalucía, la mayoría de esas industrias son de transformación de productos agroganaderos, es decir, transforman productos agrícolas y ganaderos en productos semi-elaborados. ¿Qué más? Bueno, pues otra de las actividades de mayor crecimiento en los últimos años es el turismo rural, en las zonas rurales. Pero también pues, puede haber otra forma de turismo deportivo, mediante la creación de campos de golf, o como ya veíamos con las estaciones de esquí, ¿no? En las zonas de alta montaña donde nieva. Lógicamente todo esto, pues estas actividades pues tienen un impacto ambiental que antes pues no se daba. Y por último vamos a hablar de la pesca. La pesca es también una actividad del sector primario y como vemos aquí hay distintos tipos de pesca, ¿no? Bueno, pues la pesca continental, la que se realiza en ríos y lagos, o la pesca marina que se realiza en el mar. Dentro de la pesca marina pues hay una pesca deportiva por diversión o una pesca industrial para conseguir la mayor cantidad de especies posible. Un dato interesante es que España es uno de los países que más pescado consume del mundo per cápita. Los países que más pescado consumen. Vamos a entrar por ejemplo en esta noticia. Vamos a ver que el primer país que más pescado consume es Japón, pero el segundo país que más pescado consume por habitante es España. Creo que estábamos en torno, no sé si eran 50 kilos por habitante y año. No sé, vamos a ver los mayores productores de pescado, no, pero queremos ver el consumo. Vamos a ver esta imagen si nos lo muestra. Mayores consumidores de pescado, a ver dónde está España. Bueno, pues España está en el puesto 15 según esta tabla, en torno a 40 kilos de pescado al año por persona, ¿no? Entonces somos uno de los grandes consumidores de la Unión Europea. También tenemos una flota importante. La flota de pesca se suele dividir entre la que pescan, le he dado sin querer, perdón, entre la zona cerca a la costa se conoce como pesca de bajura, o los que pescan lejos de la costa se conoce como pesca de altura. Y se utilizan distintas técnicas, como vemos aquí, el arrastre, el cerco, el palangre, etc. Claro, Andalucía pues tenemos muchos kilómetros de costa y lógicamente pues tenemos dos caladeros importantes, la zona atlántica y la costa mediterránea. Claro, para intentar no sobreexplotar las especies, pues se ponen, normalmente la Unión Europea marca unas cuotas máximas de pescado al año para intentar que, bueno, pues no acabemos con estas especies que pescamos. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la clase sobre el espacio rural. Espero, bueno, que haya sido útil. Hasta luego.